Soriano, Presente, Sori. Soto, Presente, Sori. ya. Velázquez, Sorry, Velázquez, su internet está mal. ya. Villena, Presente. ya. Vivanco, Presente, Sori. ya. Aldair, Presente. ya. Zúñiga, Presente, Sori. ya. ¿Alguien más, por favor, que falte? Champi, Sori, por favor. Ya, ya está, Champi. ¿Alguien más? Ya, ya está, doctora. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Alguna pregunta del anterior tema? ¿Alguna duda del anterior tema? No, doctora. Ok, entonces vamos a iniciar. ¿El volumen está bien? ¿O hay problemas con el volumen? No, todo está perfecto. Ok. Entonces habíamos hablado de lo que es la audiometría y de lo que nos cuantificaba el audiograma, ¿no? Nos va a permitir establecer el tipo de sordera y vamos a poder, con su ayuda, prescribir un audífono a una persona que tenga problemas de audición. Entonces, veremos que la epidemiología de las pérdidas auditivas va a afectar a varios sectores, ¿no? Hay pérdidas auditivas infantiles que pueden ser permanentes, ¿no? Y pueden tener una naturaleza de origen congénito o pueden también aparecer hipoacusias de forma tardía o de forma adquirida. Generalmente las pérdidas auditivas adquiridas van a continuar aumentando hasta los 9 años de edad, alcanzando una prevalencia de 205 por 100.000 habitantes. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que 1 a 2 de cada 1.000 nacidos vivos va a estar afectados con algún tipo de hipoacusia congénita bilateral, ya sea severa o profunda. Por ejemplo, en Estados Unidos vieron que 28 millones de estadounidenses tenían algún grado de sordera en un 10% de la población. Entonces, vamos a tener 2 tipos de pérdidas auditivas. Las pérdidas auditivas que sean de tipo transmisión o de conducción, ya habíamos hablado, ¿no? Que el sonido se transmite a través del conducto auditivo externo, llega a la membrana timpánica, estimula la cadena de huesecillos y de ahí va a pasar hacia el oído interno. Entonces, hasta la cadena de huesecillos se denomina hipoacusia de transmisión o hipoacusia de conducción. Y se va a caracterizar porque la audiometría nos va a dar una separación de lo que es la vía aérea de la vía ósea de más de 10 decibeles y de menos de 30 decibeles. Y en las hipoacusias sensorio-neurales vamos a tener una caída que puede seguir estas curvas, ¿no? Inicialmente estar horizontal y tener una caída leve en frecuencias de 4.000, 6.000, 8.000 o ir progresivamente bajando esa caída hasta hacerse plana o llegar a tener una pérdida auditiva
del 100%. Entonces, las hipoacusias se han clasificado como genéticas y no genéticas, ¿no? Entonces hay una asociación sindrómica y hay una asociación no sindrómica. Hay que establecer cuál es el tipo de inuencia, ¿no? Si es prelingual, o sea, previo al lenguaje hablado, o si la hipoacusia se ha producido posterior a la adquisición del lenguaje, ¿no? Entonces hay un 10 a 50% de los pacientes que tienen una pérdida postlingual. Pues también tenemos que ver el tipo de compromiso, ¿no? Si afecta a la cóclea, al nervio auditivo o al sistema nervioso central, si es una hipoacusia de conducción, si es por algún problema del oído medio, por ejemplo, una disrupción de la cadena auricular, ¿no es cierto? Los huesecillos se desarticulan, la platina del estribo está fija como en la autoesclerosis, ¿no? O existen problemas a nivel de la membrana timpánica, ¿no? O también un tapón de cerumen nos puede producir una hipoacusia. Un tumor en el conducto auditivo externo también puede producir una hipoacusia de conducción. O puede haber una mezcla de ambas pérdidas y ahí se denomina hipoacusia mixta. En cuanto a la severidad, va a clasificarse en 4 grados, ¿no? Una hipoacusia leve cuando la pérdida es de hasta de 20 decibeles, una pérdida de moderada cuando es de 40 decibeles, una pérdida severa cuando abarca de 60 a 80 y una pérdida profunda cuando va de 80 a más. Generalmente las frecuencias afectadas van a ser las frecuencias bajas, que están en 500 Hz. Vamos a regresar al audiograma, ¿no? Ya sea 500 Hz, que es aquí, 1000 Hz, 2000, 3000, 4000, 8000, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque las curvas van a ir cayendo de esa manera, ¿no? Entonces, habla de frecuencias bajas, 500 Hz, frecuencias medias de 500 a 2000 y frecuencias altas de más de 2000 Hz. Entonces, tenemos causas que pueden ser dentro de las genéticas, las aisladas, que pueden ser autosómicas recesivas, las autosómicas dominantes y las ligadas al cromosoma X. Y también asociadas a otras malformaciones congénitas como el síndrome de Usher, el síndrome de Pendret, que la vamos a ver luego, el síndrome de Alport, que está en relación a una glomerulonefritis y alteraciones oculares, el síndrome de Waardenburg, que va a acompañarse de distrofia cantorum, heterocromía del iris, nariz ancha, ¿no? La presencia de una mancha blanca a nivel de los cabellos, ¿no? El síndrome de Repson, que es una displasia de la cóclea y del sáculo, ¿no? Asociada a polineuropatía y ataxia con retinitis pigmentaria. Y dentro de los problemas adquiridos, que son el 40%, vamos a tener infecciones ya sea por toxoplasma, rubiola, citomegalovirus, herpes, ¿no? O también la presencia de ototóxicos que hayan podido dañar el nervio auditivo, pacientes oncológicos a los cuales las radiaciones le hayan también afectado o comprometido la vía auditiva, enfermedades metabólicas también, ¿no? Como la diabetes, hábitos tóxicos maternos, ¿no? Entonces vamos a ver que de acuerdo a lo que es patología congénita del oído medio y de alteraciones a nivel del primer y segundo arco branquial, vamos a tener el síndrome de Apert, el síndrome de Cusson, el síndrome de Treacher-Collins, el síndrome de Goldenhar, el síndrome de Pierre-Robin y el síndrome de Klippel-Feil. En el síndrome de Apert, lo que vamos a observar es una falta de desarrollo del cráneo acompañado de una sindactilia. Entonces es autosómica dominante, ¿no? Nos va a dar una alteración, una disostosis craneofacial, ¿no? Y se va a caracterizar por presentar una hipoacusia conductiva. Se asocia además a frente prominente, ¿de acuerdo? Hipoplasia de los senos maxilares, un paladar ojival, porque vemos aquí que todos los dientecitos están apiñados, igualmente que acá, ¿no es cierto? Una nariz en pico, como la vemos aquí, o en esta imagen, ¿no? Y la sindactilia.
Entonces, las imágenes de paladar vemos cómo los dientecitos están todos aplastados unos contra otros y estamos viendo que el paladar se va haciendo como una bóveda. Bueno, en el síndrome de Cruzón vamos a tener también una disostosis craneofacial, autosómica dominante, ¿no? Con una hipoacusia conductiva o mixta. Vamos a observar también una prominencia frontal, ¿no? Sobre todo de las suturas coronal y sagital y lamboidea. Vamos a observar en el paciente que existe prognatismo. Vamos a ver exoftalmos. Vamos a ver separación de los ojos, que es hiperterorismo. Vamos a ver también que en algunos pacientitos presentan nariz en pico del oro y muchos van a tener un labio superior corto, ¿no? Entonces, este espacio es más pequeño que la distancia del labio inferior hasta el mentón. Tenemos también el síndrome de Treacher-Collins o la acrocefalosindactilia, la disostosis mandibulofacial, ¿no? Hemos visto una película con estas características. Entonces, un autosómico dominante con alteraciones del pabellón, ¿no? Nos va a dar una microtia o una atresia, va a darnos una hipoacusia de conducción, con una alteración a nivel del martillo yunque-estribo, ¿no? Donde el estribo está normal, nos va a dar una cara de pajarito, ¿no? O sea, esto de que el mentón se va hacia atrás, eso es lo que caracterizaría a la cara de pajarito. Una hipoplasia maxilar superior, también del hueso malar, como observamos aquí, ¿no? Un hiperterorismo, una separación entre ambos ojos, una fisura palatina en algunos pacientes. Luego tenemos el síndrome de Goldenhar, que es una displasia auriculovertebral hemifacial, como podemos ver en esta imagen, ¿no? La oreja, la cara, de la mitad de un lado tienen alteraciones. Entonces hay una hemivértebra cervical, hay una simetría facial con una hipoplasia mandibular, hay un trastorno ocular del mismo lado, puede haber una microtia o una anotia, ¿de acuerdo? O orejas de implantación baja como aquí, una hipoacusia conductiva mixta, una fístula preauricular en algunos casos, ¿no? Y va a acompañarse de alteraciones cardíacas. Luego tenemos el síndrome de Pierre-Robin, que es una detección del crecimiento mandibular entre la quinta y sexta semana, con una hipoacusia conductiva o neurosensorial que se va a acompañar de micrognatia, o sea, un mentón pequeño. Puede presentar fisura palatina y obviamente como la cavidad es pequeña, vamos a tener una lengua prominente. En el síndrome de Klippel-Feil también es un cuadro autosómico dominante. El paciente presenta una hipoacusia sensorineural mixta. Hay fusión de las vértebras cervicales. Puede tener una espina bífida, puede tener una fisura del velo del paladar, un mentón retraído y a veces parálisis del músculo abducens. Entonces, también tenemos malformaciones congénitas del oído medio, como la malformación de Shaver, de Alexander, de Sieberman, de Mitchell y de Mondini. En la de Shaver vamos a ver un laberinto óseo normal o casi normal, generalmente es autosómico recesivo. Hay una aplasia del sacro y de las escípidas inferiores de la cóclea, ¿no? Vemos que no hay un desarrollo adecuado. Hay una pérdida de las frecuencias medias o altas con restos auditivos. Y en la malformación de Alexander vamos a tener una aplasia parcial de la espina basal de la cóclea, con una hipoacusia sensorineural gradual lentamente progresiva en frecuencias altas, que se va a detener a niveles variables en edad adulta. También tenemos la displasia de Binsieberman
donde tiene una ausencia completa del laberinto, sobre todo del membranoso. Y en la displasia de Mitchell o aplasia laberíntica completa, vamos a ver, ¿no?, que no existe el laberinto. Por una detección del desarrollo de la placa óptica antes de la tercera semana, generalmente autosómica dominante, con una agenesia del laberinto óseo y membranoso, el paciente va a presentar anastomosis de ausencia de audición, ¿no? Y corresponde al 0.1% de malformaciones del oído interno. En la displasia de Montini vamos a ver un desarrollo parcial del laberinto óseo membranoso, es autosómica dominante, tiene una hipoplasia coclear con dilatación quística, un vestíbulo dilatado, un acueducto dilatado y corto, el cánulo y nervio auditivos y el nervio vestibular están presentes. Generalmente cursa con audición en frecuencias bajas o medias. Bajas son estas. Medias son 500, 1000 y 2000. Y en estos casos, como hay restos auditivos, vamos a proceder a indicar que el paciente se realice un implante coclear. Luego tenemos la hipoacusia neurosensorial hereditaria, que pueden ser sindrómicas o no sindrómicas, ¿no? Dentro de las sindrómicas tendremos el síndrome de Usher, el de Revson, el de Pendret, el de Alport, el braquio otorrenal, el de Waardenburg. Y en las dos sindrómicas vamos a tener algunas autosómicas recesivas, otras autosómicas dominantes, ligadas al cromosoma X y al DNA mitocondrial. Entonces, en el síndrome de Usher vamos a ver una displasia cocleovestibular completa, con retinitis pigmentaria, con baja visión o ceguera nocturna, y el paciente en la audiometría va a tener una hipoacusia sensorio-neural congénita entre 30 a 120 decibeles. Entonces, estamos hablando desde aquí, ¿no? Entonces, los decibeles empiezan en 0, menos 10, más 10, 20, 30, 40, 50, hasta 130 en este audiómetro. Y vamos a tener que la vía pues va a ir descendiendo, ¿no? Entonces también va a acompañarse de alteraciones a nivel del equilibrio. En el Repsum vamos a tener una acumulación de ácido fitánico con una displasia a nivel tanto de la cóclea como del sáculo, acompañada de polineuropatía, ataxia, retinitis pigmentaria e hipoacusia sensorio-neural. Y en el de Pendret, que es un autosómico recesivo, vamos a tener un bocio difuso e hipotiroidismo. Generalmente la hipoacusia sensorio-neural está asociada o precedida de vértigo. Y en el síndrome de Alport, que es una autosómica recesiva, vamos a tener una glomerulonefritis crónica que va a llevar a la insuficiencia renal y va a dar origen a una hipoacusia sensorio-neural progresiva que comprometa a la primera y segunda década de edad. Más frecuentemente en el sexo masculino. Luego tenemos el síndrome braquio-otorrenal, ¿no? Que tiene alteraciones renales, fístulas y quistes branquiales, malformaciones de pabellón, fístulas preauriculares, hipoacusia conductiva o mixta.
En el síndrome de Waardenburg vamos a tener una heterocromía del iris, no van a ser del mismo color ambos iris. Vamos a tener, pueden estar acompañados de labio leporino. Pueden presentar vitíligo los pacientes. Tienen una displasia cantorum aquí, ¿no? Un hipertelorismo, una hipoplasia nasal y una hipoacusia sensorio-neural, ya sea uniobilateral congénita. Entonces vamos a observar audiométricamente este tipo de imagen. Y en el síndrome de Down, evidentemente vamos a observar pues una microcefalia, retardo mental o hipodesarrollo, baja talla, presencia de picanto, inestabilidad atlantoaxial, hipodesarrollo del conducto auditivo externo y una otitis media sedosa, que es la sensación del líquido en el oído, lo que expresa el paciente clínicamente. Luego también tenemos las hipoplasias de la cóclea de diversos grados, de primero, de segundo, tercer grado, ¿no? Que es, en el tercer grado nos da 1,5 vueltas solamente. Y en estos casos, bueno, no vamos a poder implantar a los pacientes. También tenemos problemas de un conducto auditivo estrecho o un conducto auditivo interno dilatado mayor a 8 milímetros. En algunos casos se va a observar la ausencia del séptimo par, ¿no? Y vamos a tener que definir problemas de disminución de la audición ya del periodo perinatal, ¿no? Entonces, en el periodo perinatal tenemos que estar muy atentos, los que se van a dedicar a la parte de ginecología, de pediatría. Si en el área rural ustedes tienen que atender un parto, ¿no? De que las hipoxias perinatales evidentemente van a dañar los núcleos cocleares, ¿no? Se va a producir una hemorragia, ¿no? Pueden estar acompañados de bajo peso, el paciente puede requerir ventilación mecánica prolongada, a veces los niñitos vienen con circular de cordón, desproporciones cefalopélvicas, ¿no? A veces hay cordones procedentes, el útero no trabaja adecuadamente, hay problemas de placenta previa, ¿no? O hemorragias maternas de cualquier causa, ¿no? Entonces, también los periodos expulsivos, porque la paciente no colabora, son prolongados y eso va a generar pues una hemorragia a nivel de la cóclea, ¿no? También tenemos que tener en cuenta la hiperbilirrubinemia, la presencia de problemas infecciosos, ya sean virales o bacterianos, a nivel de las meninges, algunas anomalías craniofaciales y malformaciones congénitas del oído interno. Dentro de las adquiridas vamos a tener al TORCH, ¿de acuerdo? Que es la toxoplasmosis, la rubiola, el citomegalovirus, el herpes simple y la sífilis. Dentro de las causas postnatales, ¿no? Posteriores a que el niño nazca, ¿no? Y empiece su desarrollo, podemos tener problemas de meningitis, ya sea bacteriana por meningococo, problemas de parotiditis, felizmente ya hay vacuna, ¿no? El sarampión, la varicela también en algunos casos nos puede dar, el antecedente de prematuridad, el bajo peso al nacer, problemas de hiperbilirrubinemia y el uso de medicamentos fototóxicos ya desde la incubadora. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Enfocar nuestro diagnóstico sobre todo en pacientes neonatos, ¿no? Lo ideal sería que ya se implemente en nuestro país el sistema de barrido, ¿no? Con las fotoemisiones acústicas, ¿no? Que se realizan entre las 48 a 72 horas de nacido. Se repite a los 30 días con unos potenciales auditivos evocados, ¿no? Generalmente se debe practicar en menores de 3 años.
tenemos que tratar de hacer algún tipo de audiometría, generalmente son audiometrías de juego, y como no, el paciente no colabora, vamos a poder hacer uso de los potenciales auditivos que incluyen el tronco cerebral para que veamos cómo está la integridad de toda la vía coclear. Entonces, dentro de lo que es el tratamiento, vamos a pensar en unas prótesis auditivas, vamos a pensar en colocar a ese pacientito un implante coclear, ya sea unio o bilateral, depende de las necesidades y de su economía, ¿no? Tenemos que ver si evidentemente tiene restos auditivos, ¿no? Cuando hay pérdidas mayores a 90 decibeles, o vamos a hacer un potencial de vocavotos del tronco cerebral en estado normal. Entonces luego viene la disyuntiva de qué pasa cuando envejecemos, ¿no? Cuando envejecen nuestros padres, nuestros abuelos, ¿no? Nuestros amigos más cercanos, ¿no? Entonces vamos a tener problemas de lo que se llama la presbiacusia. Entonces, ¿cuál es la definición de presbiacusia? Es una pérdida de la audición en forma gradual en la mayoría de las personas según van envejeciendo, ¿no? Generalmente empieza a los 65 años, ¿no? 65, 75, otros porcentaje empieza a partir de los 75 años y evidentemente esas pérdidas auditivas no permiten captar los sonidos altos en la calle, cosa que sí lo hacíamos de jóvenes. ¿Cuál va a ser el cuadro clínico de la presbiacusia? Va a ser generalmente, va a iniciarse a partir de los 65 años, más que todo en varones, ¿no? Donde es más grave, los varoncitos son un poquito impacientes, no son tan pacientes como nosotras que toleramos las enfermedades, ¿no? Y la forma de comienzo va a ser variable, ¿no? Va a depender de la velocidad de aparición, de la severidad del cuadro, ¿no? Entonces el paciente va a manifestar dificultad para percibir los sonidos agudos en un principio y va a empezar a tener una mala comprensión del lenguaje que se conoce como mala discriminación de la palabra. Entonces el paciente va a empezar a decir a sus hijos que le hablen un poco más alto porque no escuchan muy bien. Entonces nosotros tenemos que enfocarnos a que los hijos hablen pausadamente, ya que la discriminación va a ser dificultosa a mayor velocidad de la emisión de las palabras. Entonces muchos pacientes van a tener un problema de hipoacusia que se acompaña de un zumbido, ¿no? Que muchas veces es molesto, es incómodo, ¿no? Y algunos van a tener también problemas de mareos y de vértigos. Generalmente con las presbiacusias, los sonidos a menudo van a parecer menos claros, van a parecer de menos volumen, y eso va a contribuir a que haya una dificultad para que el paciente pueda entender y comunicarse con las personas que están en su entorno. Entonces, el cuadro clínico va a tener diferentes signos, ¿no? Generalmente el habla de otras personas va a parecer un murmullo entre dientes o una palabra mal enunciada o mal articulada. Los sonidos generalmente de tono alto, como la T, la Ch, son difíciles de escuchar y de distinguir. Las conversaciones van a ser difíciles de entender, generalmente cuando hay un ruido de fondo. Y tenemos que diferenciar que la voz de los hombres es mucho más clara que la voz de nosotras las mujeres. Entonces, ciertos sonidos le van a parecer al paciente molestos, ruidosos o excesivamente fuertes. Y también se van a acompañar de un zumbido, ronquido o sin un sonido tipo chicheo en uno o ambos oídos. Entonces, la presbiacusia va a tener un inicio generalmente a partir de los 40 a 45 años, pero se va a manifestar a partir de los 60 a 65.
¿no? Generalmente puede presentarse a partir de los 40 en personas que están genéticamente predispuestas para este problema. Y Schuneck va a clasificar a las presbiacusias en 4 tipos. Una presbiacusia sensorial, una presbiacusia nerviosa, una presbiacusia por atrofia de la estría vascular y una presbiacusia de conducción coclear. En la presbiacusia sensorial vamos a tener que va a existir una atrofia del órgano de Corti a nivel de la espina basal y nos va a dar caídas bruscas en las frecuencias agudas. Generalmente progresa a partir de la tercera edad. En la presbiacusia nervioso-neural vamos a tener una atrofia del ganglio espiral que se inicia más tardíamente, se asocia a deficiente discriminación, ya sea verbal o fonética. Entonces, luego vamos a tener también una atrofia de la estría vascular en la que vamos a observar una curva totalmente plana en audiometría. Generalmente es de origen familiar, va a afectar, como vemos, todas las frecuencias, ¿no? 200, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000. Todas las frecuencias están comprometidas. En la presbiacusia de conducción coclear, vamos a ver que la audiometría nos va a dar una curva descendente con una vía ósea que es totalmente paralela a la vía aérea. Porque existe una rigidez en la membrana basilar, se inicia normalmente en la edad media de las personas y nos va a dar una curva audiométrica descendente con caída en tonos agudos, ¿no? ¿Cuáles van a ser los signos funcionales que estos pacientes van a presentar? Vamos a tener que hay una evolución que va de normal a una hipoacusia de inicio lento, pero progresivo. No existen manifestaciones ni signos clínicos antes de los 60. No, aunque se pueden evidenciar a partir de la cuarta edad o cuarta década de la vida, no vamos a determinar 3 estadios clínicos, uno sin introducción clínica, uno de incidencia social y un problema de aislamiento. En la transducción, en el estadio sin traducción clínica, bueno, lo que vamos a observar es que normalmente no va a pasar, no se va a percibir la disminución, van a existir ligeras modificaciones de la percepción, generalmente en tonos agudos. En el estado de incidencia social, vamos a observar que a partir de la frecuencia 2000 se va a presentar una pérdida de más de 30 decibeles y va avanzando con la edad. Y en el estadio de aislamiento, que es el que generalmente les ocurre a nuestros abuelitos, tíos y a las personas de la tercera edad, es cuando ya afecta de manera importante la comunicación, por lo tanto el paciente empieza a reclinarse su cuarto para no parecer un estorbo con los demás miembros de su familia. Los que sí nos van a acompañar hacia la presbiacusia, se van a acompañar acúfenos, problemas de vértigo, ¿de acuerdo? Entonces, generalmente los acúfenos o tinnitus se originan porque el nervio ha tenido un descenso, una caída, entonces resulta que las células van a perecer y solamente nos vamos a quedar con las células ciliares externas, las que van a generar un sonido desincronizado, ¿no? Que es lo que va a incomodar al paciente. Luego vamos a tener los vértigos,
que no van a ser unos vértigos típicos, ¿no?, de los cuadros vertiginosos, sino tampoco van a estar acompañados de manifestaciones neurovegetativas, sino va a haber cierta inestabilidad, generalmente durante el desplazamiento del paciente. Luego también vamos a tener cambios graduales en la disminución de la audición por efectos acumulativos a la exposición reiterada de sonidos diarios que van a causar una pérdida de audición neurosensorial, ¿no? Como ser, por ejemplo, trabajadores de construcción civil, ¿no? Personas que están expuestas al tráfico, por ejemplo, los policías, oficinas ruidosas. El uso constante de los celulares, sobre todo los jóvenes que les gusta no desprenderse del mismo, ¿no? Y aquí tenemos varias curvas, ¿no? Lo que habíamos dicho inicialmente, hay una caída en tonos agudos, mínima, ¿no? Entonces hablamos de un inicio, generalmente a los 20 años, nosotros estamos entre 0 a 20 decibeles, ¿no? Ese es nuestro promedio de audición a los 20, 30 años. Y a partir de los 40 años, ya la curva va descendiendo, va cayendo. En los 60 años eso se amplía y en los 80, bueno, ya vamos a tener que usar un audífono necesariamente. Entonces existen causas agravantes como problemas metabólicos tipo glicemia elevadas por diabetes, hiperuricemias, problemas de insuficiencia renal, ¿no? Existen modificaciones de tipo cardiovascular por problemas de placas o ateromas, ¿no? Podemos también tener antecedentes de intoxicaciones exógenas, ¿no? También la exposición a sonidos intensos van a aumentar este problema de la presbiacusia, ¿no? Y van a darse cambios a nivel del oído interno, medio y de las vías nerviosas del cerebro. Entonces, esas pérdidas auditivas nos van a generar un grado de dependencia, ¿no? Entonces, evidentemente hay una dependencia, una pérdida del 37%, nos va a dar una dependencia moderada. Luego vamos a tener una dependencia, generalmente el menor de los porcentajes es una dependencia severa, pero hay un 6% donde la dependencia aumenta, ¿no? Y un 11% de los pacientes puede ser independiente, no erogando mayores gastos, ¿no? Entonces, como recordarán nuestros abuelitos antes, caminaban con su bastón y su audífono que era al estilo de una trompeta para poder incrementar la percepción de los sonidos. Entonces, en cuanto a tratamiento de lo que son presbiacusias, aún no existe un tratamiento específico que lleve a su curación. Generalmente van a ser enfocadas a mejorar los síntomas del paciente, ¿no? Entonces vamos a administrar medicamentos que mejoren la circulación de los vasos sanguíneos, generalmente centrales, ¿no? Como derivados de la glutamina o la sinaricina. Le vamos a recomendar vitaminas, ¿no? Para que reconstituyan al nervio. Y vamos por último, a indicar el uso de un audífono, ¿no? Todos los audífonos, evidentemente, van a ser de diversos modelos y diversas marcas, ¿no? Entonces, en este caso, los pacientes también pueden ayudarse con la lectura de los labios, si su economía no es tan importante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pensar en enseñar a nuestros pacientes? Que los audífonos van a ser recomendados para algunos individuos. O sea, eso depende de hacer un examen adicional a la audiometría, que es la logoaudiometría. Entonces, la logoaudiometría va a definirnos cuánto de lenguaje está comprendiendo este
paciente, ¿no? Entonces sacamos el cálculo y si tiene una comprensión mayor a 70%, entonces le vamos a pedir que por favor compre o solicite el audífono, ¿no? Entonces los dispositivos también de ayuda para la audición nos van a proporcionar una mejora de la capacidad auditiva, ¿no? Sobre todo en nuestra vida social y familiar, ¿no? Vamos a tener que, generalmente los audífonos están diseñados con un sistema de frecuencia modulada que hacen que los sonidos parezcan más claros. Y también vamos a tratar de evitar que el paciente pueda empezar a desarrollar un lenguaje vamos a ver que ellos, por ejemplo, no confundan una palabra con otra, ¿no? Y muchos, generalmente los jóvenes, ¿no? Empiezan a aprender lo que es la lectura labial, ¿no? Pero generalmente van a escuelas donde ellos reciben una enseñanza para pues, utilizar este recurso en forma adecuada. Entonces, la logoaudiometría evidentemente nos va a permitir escuchar y evaluar cómo se escucha y se procesa el lenguaje, ¿no? Generalmente se evalúa en 3 frecuencias, en 500, 1000 y 2000, que es el área de la palabra, y vamos a observar que de acuerdo al tipo de curva, vamos a indicar al paciente si puede ser acreedor a un audífono. Entonces, generalmente las curvas A y B nos van a dar una hipoacusia de transmisión con buena comprensión del lenguaje, ¿no? Las curvas C y D nos van a dar mala comprensión del lenguaje y las curvas E, que es una retrococlear con muy mala comprensión del lenguaje. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Jóvenes. Doctora, disculpe, en cuanto si un paciente tiene otitis a repetición, sea media u otra, ¿también es un factor que puede predisponer a un rápido desarrollo de presbiacusia, doctora? Generalmente ahí va a tener una hipoacusia mixta. O sea, porque inicialmente lo que se va a producir es una hipoacusia de conducción, ¿no es cierto? Porque la membrana timpánica está perforada, porque la cadena de los huesecitos se caerían por la infección, se caerían, así como nuestras caries de los dientes, igualito, ¿de acuerdo? Entonces, si evidentemente los reiterados procesos infecciosos van a producir una lesión tóxica del nervio auditivo. Y ahí es donde vamos a poder observar que no solamente es una hipoacusia de conducción, sino es una hipoacusia que afecta a la vía nerviosa, ¿no? Entonces, al nervio. Entonces vamos a tener caídas. A ver, ¿dónde está? Ahorita lo encontramos. Es importante que recordemos esto, ¿no? Vamos a tener caídas de vía aérea, ¿de acuerdo? Que es esta, con separación de la vía ósea, que es esta. Entonces aquí tenemos una hipoacusia mixta porque tenemos una separación de más de 30 decibeles. Un cuadrito son 10 decibeles, 20 decibeles, 30 decibeles, 40 decibeles. Aquí tenemos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 decibeles, ¿no? Entonces, nosotros y ustedes son los llamados a prevenir estas infecciones. Bueno, gracias a Dios ahora ya tenemos los antibióticos, entonces una otitis media, aguda o a repetición, vamos a darle pues antibióticos, vamos a cortar la infección, vamos a ver que tenga su tabique de rectito, evitar que esos procesos sean reiterativos para evitar estas caídas de hipoacusias mixtas, ¿ya? Entonces, por ejemplo,
una persona joven que empezó a tener supuración de oído a los 25 o a los 15 años. Cuando llegue a los 50, por esa lesión tóxica que va a producir la pus, va a afectar evidentemente a través de la ventana redonda a la cóclea, entonces a los 60 años ya va a tener este tipo de curva, ¿no? Que generalmente debería ser en unos 80 años. Entonces, tenemos que nosotros prevenir estas infecciones para que las personas puedan conservar su capacidad auditiva el mayor tiempo posible, ¿no? Porque ya sabemos que el proceso de envejecimiento a partir de los 55, 60 años nos va a restar audición y vamos a tener pues curvas que vayan bajando y vayan cayendo progresivamente, ¿no? O sea, no es algo que podamos prevenir. Por ejemplo, la degeneración macular, dicen, ¿no?, que podríamos prevenirla consumiendo más vitamina A, ¿no?, teniendo mejores hábitos de alimentación, pero en el caso de la audición, lamentablemente va a tener factores diversos para la pérdida de la misma. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta? Antes, generalmente, la generación de nuestros abuelos, de nuestros padres, bueno, no tenían la opción pues de ir al médico para poder tratar estas infecciones, ¿no? Entonces, lamentablemente han quedado así. Entonces, ahora, por ejemplo, una cirugía, una timpanoplastía, lo único que nos va a hacer es evitar que que las infecciones sean reiterativas, nada más, pero el nervio ya va a estar dañado, ya va a estar comprometido. Por aquí. No, entonces estas diversas... Dime. Doctora, disculpe, yo quería preguntarle si podría repetir un poco la clasificación de las presbiacusias, por favor. Ya. Gracias, doctora. Esta clasificación que nos dan, ¿no? En que hay una presbiacusia sensorial, ¿no es cierto?, que es de percepción. Hay otra presbiacusia que es por afectación del nervio. Hay otra presbiacusia que es por atrofia de la estría vascular, que es la que va a dar la irrigación al nervio auditivo, ¿no es cierto?, a la cóclea. Generalmente las personas, por ejemplo, con arteriosclerosis, ¿no? Y tenemos una presbiacusia de conducción coclear. Entonces, la presbiacusia sensorial va a haber una atrofia del órgano a nivel de la espira basal, ¿no? Esa es una. Entonces, nos va a dar este tipo de curva. En la presbiacusia neural vamos a tener una atrofia a nivel del ganglio espiral, ¿no?, que se inicia tardíamente y nos va a dar una mala comprensión tanto de encuaje como de los sonidos, ¿no? Y esta es la de la estría vascular, que es con una caída de todas las frecuencias, ¿no? Entonces vamos a poder reconocer, ¿no?, que es una atrofia de la estría vascular porque es una curva totalmente plana, a diferencia de estas otras que tienen una caída progresiva. Y está afectando a todas las frecuencias, 250, 500, 1000, 2000. Entonces eso lo vamos a poder observar en los exámenes de audiometría. Y la de conducción coclear, evidentemente, vamos a tener que va a haber una rigidez de la membrana basilar. Entonces esa membrana nos va a mover adecuadamente y nos va a dar una pérdida de la audición que generalmente va a estar enfocada en los tonos agudos. ¿Se aclaró? Sí, doctora, muchas gracias. Entonces vamos a volver aquí. Entonces, para prescribir un audífono, necesariamente deberíamos de contar con una logoaudiometría para ver si evidentemente va a ser útil ese audífono a ese paciente. Ahora, sobre todo los que
los que acuden a consulta particular, ¿no? O que son extrainstitucionales, si lo podemos llamar así, ¿no? Entonces ahí vamos a ver que hay hipoacusias. De acuerdo a la curva hay una buena transmisión del son, de las palabras, de los sonidos, entonces entiende todo, por lo tanto este paciente sí puede recibir un audífono, pero en los pacientes que tienen ya un desvío de la curva de esta manera, nos va a indicar que no va a haber comprensión del lenguaje, ¿no? Y por ejemplo en pacientes con ya menor discriminación, entonces ese audífono no le va a ser para nada útil. Entonces, ¿quiénes deben de prescribir un audífono? Generalmente los otorrinolaringólogos, ¿no? Y en otros países que tienen audiólogos, así como aquí tenemos los optómetras, ¿no es cierto? Vamos ahí a la calle Pera, por el centro del Cusco, y encontramos, se mide la vista. Y entramos, ya no es un oftalmólogo, pero nos midió la vista, ¿no? Igualmente. Entonces, el otorrinolaringólogo debe evaluar al paciente, ¿no? Para ver que no tiene otros problemas adicionales sistémicos que van a afectar y van a comprometer esa audición. El audiólogo simplemente va a medir la audición, va a identificar el tipo de pérdida auditiva, ¿no? Y va también, al tener el estudio de la logoaudiometría, puede decirle al paciente que sí o necesita o no necesita. Entonces tenemos que siempre decirnos a nuestros abuelitos, a nuestros tíos, a nuestros vecinos, cuáles son las ventajas de usar un audífono. Generalmente les va a traer ventajas en ambientes cerrados, o sea, en ambientes familiares, van a poder escuchar mejor, ¿no? Lo que se está hablando. Pero en ambientes ruidosos también les va a incrementar todos los sonidos, entonces a veces los pacientes se incomodan, ¿no? Porque no es como nuestro oído. Y esa incomodidad hace que el paciente, luego de haber gastado más de $500, agarre el audífono y lo guarde en su velador. Entonces, las personas generalmente mayores son las que tienen que beneficiarse con el uso de los audífonos, observando qué tipo de pérdida tienen para que no sea una inversión mal hecha. Entonces, los audífonos son de diversa forma y tamaño, ¿de acuerdo? Pues también tenemos que pensar que debemos hacer un diagnóstico diferencial con las sorderas profesionales, ¿no? Que nos van a generar una pérdida auditiva por la exposición constante a sonidos muy intensos. Y también existe una sordera coclear por problemas vasculares, por modificaciones de la irrigación, generalmente los hipertensos, ¿no? Los hipertensos se quejan de tinnitus, se quejan de hipoacusia, ¿no? Hay otros pacientes, por ejemplo, los diabéticos, que lamentablemente también por problemas vasculares van a tener una pérdida de la audición de naturaleza coclear, ¿no? Entonces eso también se tiene que evaluar y se les tiene que explicar, ¿no? Que si ellos no controlan su diabetes, si no controlan su hipertensión, esa pérdida auditiva va a ser mucho más progresiva, va a progresar más rápidamente y obviamente su audífono no les va a durar mucho tiempo. Entonces también hay que indicar a los pacientes que tienen dificultades de discriminación, ¿no? Que la integración de la vía auditiva va a depender también del sistema nervioso central, de la cóclea, ¿no? Y evidentemente ellos tienen que tener en cuenta esto para que no renieguen después de que han comprado un aparato que no les es útil, ¿no? También tenemos hipoacusias autoinmunes, ¿no? Por una disfunción sensorio-neural progresiva, ¿no? Que generalmente va acompañada de acúfeno y vértigo, ¿no? Asociados a trastornos inmunológicos como artritis reumatoidea, lupus, tiroiditis y otras. Y lo que nosotros vamos algunas veces a provocar, ¿no? Ya sea indirecta o directamente, es una ototoxicidad en el paciente. Entonces, la ototoxicidad se define como una disfunción de la cóclea o del vestíbulo provocada por fármacos o por sustancias farmacológicas. No se conoce la incidencia de ototoxicidad inducida por medicamentos porque muchos no son reportados. Y en Estados Unidos han sugerido que 1.6 a 3 casos por 1000 pacientes
tratados con cualquier fármaco pueden presentar problemas de ototoxicidad. Entonces, la clasificación va a depender de la duración de la parte afectada, ¿no? Y puede haber una afectación mixta. De acuerdo a la duración, puede ser una ototoxicidad permanente o irreversible, o puede ser transitoria reversible. Y de acuerdo a la parte afectada, puede ser un daño a nivel de la cóclea o un daño a nivel del vestíbulo, ¿no? Entonces, si es de la cóclea, lo que se va a dañar es el órgano de Corti y va a generarnos sordera y acúfenos. En cambio, si va a afectar el vestíbulo, lo que va a tener el paciente son vértigo y alteraciones del equilibrio. Y pueden coexistir ambas afectaciones, ya sea tanto coclear como vestibular. Pues dentro de los fármacos ototóxicos tenemos que recordar que evidentemente vamos a tener los macrólidos, las tetraciclinas, el cloranfenicol, las sulfas, las quinolonas, los diuréticos, los salicilatos, los antineoplásicos, los bloqueadores beta, los antimaláricos, ahora hemos utilizado nosotros con eso del COVID-1, el cotrimoxazol, el metronidazol, y algunas vacunas también, ¿no? Entonces, generalmente los macrolíticos van a ser más ototóxicos, las tetraciclinas van a dar más un daño vestibular, el cloranfenicol va a dar una afectación coclear, las sulfas van a generar tinnitus, ¿no? Las quinolonas pueden dar problemas de inestabilidad, los diuréticos van a dar problemas cocleares súbitos, en algunos casos reversibles, y rara vez van a afectar a la parte vestibular, ¿no? También tenemos que la aspirina va a dar una toxicidad coclear, generalmente para todas las frecuencias, que va a ser reversible. Y dentro de los antineoplásicos, como el cisplatina o la vingristina, vamos a tener que se van a generar toxicidad tanto coclear como vestibular, lamentablemente de manera irreversible, ¿no? Los bloqueadores beta van a tener alteraciones poco severas, pero reversibles, ¿no? Los antimaláricos, aunque ya casi no se usan, son toxicidad coclear y vestibular también. Y el metronidazol puede darnos tinnitus. Entonces, dentro de lo que es ototoxicidad, tenemos que tener en cuenta que ¿qué otros elementos pueden causarnos ototoxicidad? Pueden ser la terapia con oxígeno hiperbárico, la ventilación mecánica con presión positiva, algunos agentes anestésicos, la anestesia epidural, la bromocriptina, que generalmente da toxicidad. Generalmente da toxicidad coclear para altas frecuencias y de forma irreversible. Entonces, cuando se evalúa la prueba de ausencia de toxicidad, es necesario tener en cuenta factores como el fármaco, su principio activo, cuál fue la vía de administración, cuál fue la dosis, cuál es el estado del oído, ¿no? Generalmente pacientes con terapia oncológica, bueno, lo ideal es hacer una audiometría previa y explicar al paciente, pues, el costo-beneficio del tratamiento, ¿no? Y algunas enfermedades que pueden modificar la farmacocinética de estos medicamentos, ¿no? Entonces, clínicamente, ¿qué es lo que va a manifestar el paciente? Va a manifestar, en el caso de toxicidad coclear, va a manifestar tinnitus agudo y continuo o una hipoacusia de percepción bilateral, generalmente. Y en el caso de toxicidad vestibular va a tener náuseas, vértigo, ataxia, vómitos y nistagmus posicional. Entonces, en ototoxicidad, nuestro diagnóstico tiene que ser evaluado mediante un barrido auditivo, ya sea de audiometría, o puede ser por potenciales auditivos evocados. También podemos hacer un examen con diapasones. Y nuestro tratamiento va a estar inicialmente enfocado a suspender el medicamento causante de este problema. Ahora, siempre cuando nosotros sabemos qué es lo que vamos a recetar, tenemos que indicar al paciente que es un medicamento tóxico y que lamentablemente no tenemos otra opción que hacer el uso de la administración del mismo. Por ejemplo, los pacientes que vienen con sus
con infecciones urinarias, que se les tiene que dar gentamicina, ¿no? O algún aminoglucósido, entonces tenemos que explicarle al paciente para que después no se sorprenda por estos resultados, ¿no? Y otra patología que va a afectar al nervio auditivo es la sordera súbita, que es una urgencia médica. Vamos a observar una pérdida auditiva de más decibeles en más de 3 frecuencias continuas de inicio súbito en menos de 72 horas, ¿no? O sea, generalmente son afectados 5 a 20 de 100.000 habitantes por año. Lo más frecuente es que sean unilaterales, pueden ser bilaterales en el 4 a 10%, afecta entre la tercera a la sexta década de la vida y existe una relación igual entre hombres y mujeres. En las sordera súbita vamos a tener causas como factor común la hipoxia, ¿no? También puede haber problemas idiopáticos, enfermedades infecciosas, traumatismos, problemas inmunológicos, problemas vasculares, generalmente como hipertensión arterial, trombos, los tumores también nos pueden generar una sordera súbita, problemas tóxicos como drogas citotóxicas, AINES, aspirina, anestésicos, problemas neurológicos como un accidente vascular cerebral, migraña, esclerosis múltiples, problemas metabólicos también pueden generar esto, como la hiperlipidemia, la diabetes, el hipotiroidismo, ¿no? Entonces tenemos una sordera súbita que es una urgencia médica, o sea, eso sí es una emergencia que debe de ser tratado, ¿no? Hay una pérdida súbita de la audición, el paciente refiere que tiene el oído como que estuviera lleno, ¿no? Puede escuchar su propia voz que retumba dentro de su cerebro, puede tener acúfeno, puede presentar vértigo, lo que va a complicar el pronóstico de la recuperación del paciente, generalmente va a afectar frecuencias bajas y altas o ambas, va a sentir un oído adormecido, va a percibir un sonido distorsionado y 2/3 pueden mejorar sin tratamiento, ¿no? Entonces, recordemos que lo normal es escuchar de 0 a 20 decibeles, de ahí tenemos una pérdida que es una sordera leve que es de 20 a 40, una sordera moderada que es con una pérdida de 40 a 60 decibeles, una sordera grave de 60 a 75 y una sordera profunda de más de 75 decibeles. Entonces, el diagnóstico lo tenemos que hacer en base a la historia clínica, a los antecedentes personales, tenemos que hacer un examen físico en el que la autoscopía nos va a mostrar una membrana timpánica normal, la audiometría nos va a permitir ver las caídas, ¿no? Tenemos que hacer un examen neurológico para descartar otros compromisos a nivel central, vamos a revisar los pares craneales y vamos a evaluar también el cerebelo. El tratamiento va a estar enfocado, si podemos establecer la etiología, va a ser específico, pero si no hemos podido establecer su etiología, va a tener que ser un tratamiento en el que vamos a tener que hacer un mix de todo, ¿no? Dar corticoides, vasodilatadores, antivirales, vamos a sugerir al paciente unas sesiones con cámara hiperbárica u ozonoterapia también, ¿no? Pero en estos casos los pacientes generalmente, si tienen seguro o están cerca de un hospital, van a requerir de un tratamiento en el tercer nivel. Se puede realizar un ingreso hospitalario con reposo en cama, se puede administrar heparina, oxígeno, vasodilatadores, se le va a recomendar no fumar, tener una dieta baja en sal, ¿no? Y podemos hacer el uso de instilaciones a nivel del oído de metilprednisolona, ¿no? De 40 miligramos dividido en 4 dosis durante 14 días, ¿no? O sea, cada 3 días y medio le vamos a citar para colocar el medicamento en el oído medio y eso nos permite desinflamar un poco ese nervio y recuperar la audición. Entonces tenemos problemas que la sordera súbita se puede también tratar con el ozono, que dicen que va a modular el estrés oxidativo biológico, va a liberar autacoides, va a regular el metabolismo, puede ser un germicida de amplio espectro,
va a mejorar el sistema inmunológico del paciente, va a mejorar el metabolismo del oxígeno del paciente. Entonces, cuando nosotros tengamos un paciente con sordera súbita, vamos a hacer una otoscopía que nos va a mostrar que la membrana timpánica está normal. Entonces tenemos que preguntar sobre la exposición a ruidos intensos, sobre el consumo de drogas, ¿no? Si tuvo una cirugía previa, si tuvo un traumatismo encefalocraniano, y ahí le vamos a hacer una audiometría que nos va a confirmar el diagnóstico. Tenemos que tener en cuenta los factores que rodean al paciente que pueden ser de buen o mal pronóstico. Vamos a iniciar generalmente el tratamiento con prednisolona o con prednisona, ¿no? Entonces de 1 miligramo peso durante 10 días por vía oral. Ahora, si el paciente es diabético o hipertenso, vamos a pensar en colocar la prednisolona en el oído medio. Y si en la otoscopía nosotros encontramos un tapón de cerumen, un cuerpo extraño, una otitis externa, una otitis media, bueno, vamos a poder dar solución a ese problema. Entonces, el pronóstico va a variar en función a que, si el tratamiento es precoz, el 65% de los pacientes va a mejorar a los 15 días. Si se va a recuperar al 100%, un 25%, y un 25% no va a presentar mejorías. Cuando hablamos de un mal pronóstico, cuando tenemos una velocidad de sedimentación globular elevada, cuando hay una hipoacusia sensorio-oral mayor a 90 decibeles, cuando el cuadro es bilateral, cuando hay problemas de edad avanzada o cuando se asocia a problemas de vértigo. ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Preguntas? Entonces debemos recordar que nuestro mundo es ruidoso, ¿no? Que debemos de proteger la audición de nuestra y de los que vienen. Entonces vamos a recordar que, por ejemplo, el umbral de audición, o sea, lo que nosotros podemos percibir es 0 decibeles. Nuestra respiración tranquila, a ver, respiren, puede ser de 10 decibeles. La cantidad de sonido en una biblioteca es de 20 decibeles, ¿no? Nosotros conversamos generalmente a una intensidad de 40 decibeles. Generalmente cuando estamos en la calle, en una manifestación, cuando en la Plaza Tupac Amaru, vamos a tener una intensidad de 50 a 60 decibeles. Y una aspiradora va a generar un sonido de 70 decibeles. Un tren de 80, ¿no? El tráfico de 90 decibeles, una perforadora eléctrica va a generar 100 decibeles, un concierto a los que antes íbamos generalmente iba entre los 110 decibeles, ¿no? El motor del avión que pasa cada rato por lo que es Quillo San Sebastián va a estar en 120 decibeles, ¿no? Generalmente en 130, ¿no? Y bueno, en un estadio se ha visto que 136 decibeles es la intensidad de la bulla de todos los espectadores, ¿no? Y generalmente a 140 decibeles los sonidos nos van a producir dolor, ¿no? En el oído. Y tenemos que a 180 decibeles se produjo la explosión del volcán Krakatoa, o es la intensidad del sonido en el despegue de un cohete, ¿no? Y la bomba atómica dicen que generó un ruido de 200 decibeles. Entonces, ese problema del mundo ruidoso va a generar un cuadro que es el trauma acústico, ¿no? Que puede ser agudo o puede ser crónico. El trauma acústico agudo es una exposición de la cóclea a un ruido muy intenso de forma aguda, ¿no? Generalmente es de más de 140 decibeles, ¿no? Va a ir por la cadena auricular y lo primero que va a dañar son las frecuencias agudas o las frecuencias altas, ¿no? Entonces el sonido va a entrar y va a dañar la frecuencia 4000, 6000, 8000, ¿no? Entonces en el trauma acústico tenemos una lesión de las células ciliadas y de las fibras nerviosas del ganglio de córtico, ruptura de estereocilios,
desorganización del retículo endoplásmico, microhemorragias, abulsión celular, ruptura de la membrana basilar. Entonces, el trauma acústico va a depender de la cantidad de energía traumatizante, del tiempo de exposición, de la intensidad de exposición, y tenemos que tener en cuenta que hay individuos que tienen una sensibilidad a estos sonidos, ¿no? A la presencia de ondas, a la frecuencia de vibración, o a que haya tenido, por ejemplo, una perforación timpánica o un sonido intenso, va a entrar directamente hasta la cóclea. Por eso es de que hay personas que están laborando y que tienen una perforación timpánica, no los contratan, ¿no? Hasta que se opere. Entonces, el trauma acústico agudo también puede ser por detonación, puede ser por explosión o por un trauma de contusión laberíntica, ¿no? En el trauma por detonación vamos a tener que la onda de presión sonora de 1 a 2 milisegundos va a producir una agresión acústica breve, generalmente por arma de fuego, puede mejorar en días y el pronóstico es bueno. En cambio, el trauma por explosión va a generar una onda de presión sonora a más de 2 milisegundos, puede desgarrar la membrana timpánica, luxar la cadena de huesecillos, nos va a dar una hipoacusia mixta y muchas veces vamos a observar una audiometría plana. Y en el trauma por contusión o laberíntico o en el traumatismo encefalocraneano vamos a tener una conmoción laberíntica con fractura de la base del cráneo. Se va a asociar a trastorno vestibular central o periférico y también puede haber trastornos auditivos centrales. Entonces, ¿qué síntomas vamos a tener? Vamos a tener el dolor a los sonidos, la disminución de la audición y el tinnitus. Entonces, el dolor a los sonidos se conoce como algiacusia. Entonces, una persona que diga, ay, los sonidos me hacen doler mi oído, no, tiene algiacusia, ¿no? Hay una otalgia pasajera, una sensación de desequilibrio, el paciente se siente ansioso, tiene irritabilidad. Y la hipoacusia generalmente es de tipo sensorio-neural. El tinnitus puede durar minutos a meses y puede ser de magnitud variable. Entonces tenemos un trauma acústico que se da en frecuencias 4000 y vamos a tener un trauma acústico que se clasifica en leve, moderado, severo o profundo, ¿no? Entonces en la audiometría siempre vamos a ver una imagen con caída en frecuencia 4000, que puede ser de más de 25 a 30 decibel. Esta caída de 20 a 30 se considera como un trauma acústico leve, de 40 decibeles moderado, y severo cuando hay una pérdida mayor a 55 decibeles. Entonces, un tratamiento específico, no hay una terapia específica, ¿no? Lo que tenemos que tratar es de hacer que se recupere la función coclear. Para ello lo que vamos a usar son vasodilatadores y corticoides, ¿no? Y lo que sí vamos a recomendar a los pacientes y a la población es el uso de profiláctico de protectores auditivos, ¿no? Sobre todo a las personas que están expuestas a sonidos en el área laboral, ¿no? Pueden ser tapones o auriculares. Ahora, por ejemplo, que ha habido tantos pacientes en UCI, entonces las UCIs han crecido y también el mismo sonido de las terapias intensivas a los pacientes que están ahí recostados ha podido producir problemas de trauma acústico. Y también tenemos el trauma acústico crónico, ¿no? Que es la hipoacusia inducida por ruido, donde se produce una exposición coclear a un ruido intenso de forma sostenida de más de 80 decibeles, generalmente unas jornadas de 8 horas por 5 días durante 10 a 15 años, ¿no? Ahí estamos hablando, por ejemplo, de personas que trabajan en fábricas. Existe una disminución de la capacidad auditiva, ya sea unión bilateral, parcial o total, ¿no? Que puede ser gradual, puede ser bilateral, también asimétrica, ¿no? Porque así como sabemos, vamos a tener un oído más sensible, el otro menos sensible. Entonces, vamos a ver los factores que lo condicionan son intensidad del ruido, tiempo de exposición, tipo de ruido, si es un ruido continuo o interrumpido, cuál es la edad del paciente, si existe susceptibilidad individual, si existen enfermedades concomitantes, si
el paciente no usó protectores auditivos cuando se expuso al sonido. Entonces ahí vamos a tener una pérdida de las células ciliadas externas, ¿no? Laceraciones de la membrana basilar con perforaciones, ¿no? Y colapso de los vasos de la pared externa de la cóclea con degeneración capilar. Entonces el daño inducido por ruido va a generar pues que existan diferencias a la microscopía electrónica a nivel celular. Más imágenes ahí. Y ese problema de hipoacusias inducidas por ruido fue estudiado por Cocklow, que logró hacer una clasificación de la hipoacusia por ruido en diversos grados, ¿no? Grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, grado 5. Y como observamos aquí, las células están destruidas en un 90%, 80-90%, ¿no? Igualmente aquí. Y esa clasificación de Cocklow nos va a dar una codificación en la que vamos a hablar también del trauma acústico, que puede ser leve cuando está por encima de 55 decibeles, avanzado cuando está por debajo de 55 decibeles. Las hipoacusias por ruido también pueden ser leves, moderadas o severas, ¿no? Y eso va a estar en función a cuántas frecuencias han sido afectadas en la caída, ¿no? Y si no corresponde a ninguno de estos dos, vamos a clasificarlo como otras hipoacusias no debidos al ruido. Pues recordemos que nuestra Constitución ya en el año 93, ¿no? Se habló de la protección de la salud del medio familiar y de la comunidad, ¿no? Y que en el trabajo también se debían de tomar acciones para proteger a los trabajadores ante una pérdida auditiva por trauma acústico. Entonces, evidentemente está en manos de los empleadores el poder también proteger y cautelar la salud de los pacientes. Se habla de un tratamiento con antioxidantes tipo vitamina E, vitamina C, glutatión, ¿no? El uso de protectores auditivos, ¿no? Que está dentro de lo que es la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces eso se tiene que considerar. Y otro más que enfermedad, es un síntoma, es el tinnitus, ¿no? Entonces hay muchos pacientes que acuden a la consulta otorrinolaringológica por problemas de tinnitus. Entonces el tinnitus es una percepción de un sonido en el oído o en el interior del cráneo, ¿no? Que puede estar asociado a una pérdida auditiva, ¿no? Generalmente conducido por una pérdida de la inhibición mediada por GABA, ¿no? Algunos psiquiatras lo clasifican entre musical o verbal, ¿no? Donde los pacientes requieren tratamiento, 3.5 se encuentran agobiados y 0.8% de los pacientes va a no poder convivir con el tinnitus y a descontrolar su vida. Entonces se habla de que existe una desproporción en la producción de glutamato, hay una pérdida de la tonicidad de la membrana basilar por daño de las células ciliadas externas. Se habla de una liberación de dinorfina que favorezca el impulso nervioso. Y tenemos que definir, ¿no? Si es un tinnitus objetivo o es un tinnitus subjetivo. Entonces, el tinnitus objetivo está relacionado a causas generalmente vasculares, ¿no? A problemas de músculos a nivel de la articulación temporomandibular. Y los tinnitus subjetivos están asociados a pérdida de la audición, a enfermedades del oído medio, como la otitis media crónica,
a pacientes psiquiátricos también al uso de ototóxicos que van a dañar a las células, como ya habíamos mencionado, a los traumatismos encefalocranianos o al neurinoma del acústico. ¿Cuál es la localización u origen? ¿No? La localización puede ser una localización a nivel de la cóclea, que es en el oído interno, retrococlear a nivel del nervio auditivo, del sistema del ángulo pontocerebroso, puede ser una localización central del tinnitus a nivel del tallo encefálico, de la corteza cerebral, ¿no? O puede ser un problema vascular, ya sea arterial o venoso, o muscular a nivel de la caja timpánica. Y otro tanto tiene un origen desconocido. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguien tiene algún tinnitus? Todos Doctora, estamos... cuando se produce de manera espontánea el tinnitus, pues, Hay varios factores, ¿no? Puede ser, por ejemplo, que estemos estresados, que nos ha pasado a muchos, que de pronto hemos sentido un sonido en nuestro oído, ¿no? Generalmente por un problema de estrés, preocupaciones, contracturas musculares que van a disminuir el flujo de sangre hacia nuestro oído, ¿no? Entonces, ahí van. Pero esos son temporales, ¿no? Muy de escasa duración. Y no son permanentes, pero cuando ya es permanente, generalmente está pues condicionado por otros factores, ¿no? Y ahí sí tenemos que preocuparnos. Y tratar de darle las explicaciones al paciente y de mejorar pues sus condiciones para que el paciente pueda convivir con el tinnitus, porque hasta el momento tampoco tenemos una cura para el mismo. ¿Alguna pregunta más? ¿Preguntas? Entonces vamos a tener que las causas del tinnitus generalmente son por pérdida de audición, y habíamos dicho los pacientes generalmente ancianos, ¿no? O pacientes que tienen otitis media crónicas, de larga data, exposición a ruidos intensos, enfermedades del oído medio como otitis media crónica, el uso de ototóxicos, disfunciones de la articulación temporomandibular que por contractura muscular nos van a generar problemas de tinnitus, pacientes con hipertensión arterial porque va a haber una vasoconstricción arterial y eso va a generar que el oído no reciba la cantidad de sangre necesaria para seguir desarrollando sus funciones, una obstrucción o bloqueo de la arteria carótida interna, lesiones cervicales, y hemos dicho musculares, ¿no? Traumatismos encefalocraneanos que van a generar fracturas a nivel de la cóclea, enfermedades neurodegenerativas, el estrés también se va a ser un factor condicionante para tinnitus y tumores como el neurinoma del acústico. Entonces, en el tinnitus nosotros tenemos que hacer una anamnesis adecuada, ¿no? Tenemos que preguntar cuál es el volumen, la tonalidad, si fluctúa, si mejora, empeora, cuál es su sensibilidad al sonido, si se produce una depresión, si nos da problemas de aprendizaje, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que investigar en nuestra anamnesis. Luego vamos a proceder a hacer la otoscopia, donde no vamos a encontrar absolutamente nada patológico, ¿no? Entonces, vamos a proceder a hacer el examen de audiometría, en el cual se puede también evaluar el tipo de sonido, la frecuencia y la intensidad. Luego podemos solicitar también timpanometría, electrofisiología, valorar el entorno laboral y familiar, ¿no? Entonces, actualmente existen varios cuestionarios que se aplican, el THQ, que es un cuestionario de reacción al tinnitus, cómo se encuentra el paciente frente al tinnitus, o el THI, que es el cuestionario de discapacidad o de incapacidad, y cómo influye esa incapacidad en la vida del paciente, ¿no? Entonces, en base a eso, nosotros vamos a tratar de dar un tratamiento etiológico en la medida de nuestras posibilidades. Podemos sugerirle al paciente que enmascare ese sonido que tiene
Y evidentemente vamos a tener que realizar un manejo multidisciplinario, ya conformado por el otorrino, el psicólogo, el audiólogo, el médico de medicina física y de rehabilitación. Entonces también tenemos que aquí se pueden usar antidepresivos, se puede infiltrar anestesia local, ¿no? Se pueden dar algunos medicamentos anticonvulsivantes, ¿no? O podemos también poner un audífono que le dé un sonido que enmascare a ese tinnitus que tiene, ¿no? Vamos a tener que realizar terapias de evitación, terapias de relajación para que el paciente no esté tan ansioso, ¿no? Y pueda vivir mejor con su tinnitus. Entonces, también se ha visto que podría funcionar la acupuntura en algunos pacientes, ¿no? Se utiliza también el magneto con estimulación magnética transcraneal. Se da una terapia de comportamiento en el caso del tinnitus persistente y molesto, ¿no? Tenemos que modificar los pensamientos de las personas, modificar su enfoque de las emociones hacia el resto, ¿no? Cuál es la percepción que ellas tienen de ellas mismas y de los demás. Tenemos que vigilar su comportamiento, ¿de acuerdo? Porque hay pacientes que pueden incluso llegar al suicidio. Entonces, para enmascarar el tinnitus, podemos hacer uso de cosas que tenemos a mano, como es la radio, la televisión. Le vamos a decir al paciente que duerma con música, de acuerdo, que deje el televisor que se programe para que se apague 30 minutos después de que él ha dormido, o como en Estados Unidos, o con Alibaba y las otras ventas por internet, vamos a poder adquirir una almohada que nos va a hacer dar un sonido que enmascare a ese tinnitus y el paciente va a poder descansar adecuadamente, ¿no? Sin la presión, sin la ansiedad que conlleva el percibir ese sonido. Los audífonos también se han adaptado para enmascarar este sonido, entonces vamos a tener generadores que van a reducir el tinnitus. Entonces vamos a tenerlos en diversas formas y tamaños. Este es un intracanal, este es uno de canal mediano, de canal grande, y estos son los que hemos visto generalmente, que están, como decíamos, entre los $500 a un poquito más, ¿no? Que son más accesibles al bolsillo de la población. Pues también existen generadores de sonidos, de ruido de banda ancha, igual en intensidad. También tenemos terapias de evitación para bloquear la percepción del tinnitus, que reducir la reacción que genera en el cuerpo el percibir este sonido, ¿no? Y dentro de las terapias de relajación vamos a tener la psicoterapia, la masoterapia, la hipnosis y el feedback. Cuando los pacientes vayan a la emergencia, les va a decir, no, tengo un ruido intenso, tengo que pasar con el otorrino. Entonces, ¿cuándo el tinnitus es una emergencia o urgencia? Entonces, el tinnitus es una urgencia cuando se acompaña de pérdida sensorial aguda. Y luego tenemos a los tumores de oído interno, que son diversos, que son el meningioma, el colesteatoma, el schwannoma, el hemangioma y el neoidoma del facial. En el meningioma vamos a ver una masa que evidentemente se está expandiendo y eso nos va a generar un tinnitus, ¿no? En el colesteatoma vamos a ver evidentemente la degeneración, ¿no? En la matriz del colesteatoma, luego vamos a tener el schwannoma facial, que es un tumor de la vaina que recubre el nervio facial. Generalmente entre los 30 y 50 años van a presentar esto los pacientes, se acompaña de parálisis facial, seguido de disminución de la audición. No vamos a tener también problemas de asimetría facial en reposo, cierre ocular incompleto,
desviación de la comisura labial hacia el lado de la lesión, borramiento de los pliegues nasogenianos y vamos a hacer nuestro diagnóstico por tomografía. Clínicamente que vamos a tener una hipoacusia sensorio-neural progresiva con mala discriminación, un tinnitus agudo constante y intermitente. Vamos a tener problemas de vértigo, ya sea ocasional o compensado, parálisis facial, neuralgia del trigémino, ataxia, temblores, nistagmos, un síndrome de hipertensión endocranial, ¿no? Entonces tenemos que hacer una evaluación tanto otológica, neurológica, como de hidro, si existen problemas de hidrocefalia, ¿no? Entonces, vamos a tener, de acuerdo al tamaño de la masa, vamos a tener diversos estadios, ¿no? Puede ser un tumor intrameatal, cuando está solamente en el CAI, cuando es de 1 a 8 milímetros, con síntomas de foco. Vamos a tener un tumor más grande de hasta 2.5 centímetros, ¿no? Con ya algunos problemas vecinos y mayor a 2.5 centímetros, que se va a considerar extrameatal y medial con compresión del tronco cerebral y del cerebelo. Exámenes diagnósticos vamos a solicitar una audiometría para ver el grado de pérdida, un laudo para ver la discriminación y una timpanometría para lo que es el reflejo estapedial. ¿Qué exámenes de diagnóstico vamos a hacer? Vamos a pedir unos potenciales auditivos evocados que nos van a medir el intervalo que existe entre la onda 1 y la 4, que debe ser de 0.2 a 0.3 milímetros. Podemos hacer una prueba calórica cuando encontremos una hiporreflexia vestibular, ¿no? Y también vamos a pedir unos estudios tanto de tomografía como de resonancia, ¿no? Entonces eso nos va a poder permitir visualizar la masa tumoral a la que nos estamos enfrentando. Y el tratamiento va a estar enfocado a hacer ya sea radioterapia, ¿no? Hacer una cirugía que es por un abordaje retrosigmoideo o una abordaje medial. Luego vamos a tener también una cirugía en la que vamos a hacer un retiro de la masa tumoral. Vamos a tratar de ver esto. Vamos cerca a concluir. A ver, vamos a copiar nuestro enlace. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Preguntas o nos hemos dormido? No, doctora, todo bien. ¿Todavía? Muy larga la clase de hoy. A ver. Mucha información, doctora. Sí, 2 horas es muy largo. Es demasiado para digerir. A ver, vamos a... ¿Pueden copiar el enlace y abrirlo, por favor? Con mi internet que está medio lento. ¿Alguien para que nos comparta su pantalla? ¿Lograron copiarlo?
Yo estoy tapando ahorita con la flechita. Oye, a ver, Ahí sí, intenta. ahí ¿Se copió? Vamos a poner escape en este. ¿Quién nos va a compartir su pantalla? ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Preguntas? ¿Está claro? ahorita disculpe, subió las diapos a la bola, por si acaso. Estoy repasándolas. Ahorita. No, es que tenía problemas con... le mandé a su compañera Zoraida. ¿Se las ha compartido? Seguro ya nos va ¿Me a compartir. escuchas? Pues. Sí, ahorita. Seguro ya nos va a compartir. ¿Me escuchan? Sí, doctora, sí se le escucha. Hola, hola. Sí se le escucha, doctora. ¿Me escuchan? Sí, doctora, sí se le Se le escucha. escucha, doctora. Sí, porque le envié a ella para que les comparta. Ya, ya. ¿Pudieron abrir el enlace? Ya. ¿Pudieron abrir el enlace? Preséntalo, por favor. Doctora, ¿solo es imagen o las diapositivas? Les envié todas las diapositivas. A ver. No lo abre, ¿no? Creo. No se puede abrir. Ay. Ya. Entonces vamos a continuar. A ver. Continuaremos y ya lo revisarán luego. Vamos a ver. A ver aquí, tal vez.
Entonces, como observamos, ahí tiene una masa tumoral. A ver, vamos a ver qué cosa. Entonces ahí tenemos el tumor, que evidentemente está circunscrito, vascularizado, ¿no? Y ahí se hace un monitoreo del nervio facial para no lesionarlo mientras se está haciendo la cirugía. Un registro del nervio facial. El objetivo es retirar la masa tumoral sin afectar la audición. Entonces, en el caso del abordaje por fosa, ya sea retrosigmoidea o por fosa media, es ¿Qué es un neurinoma de la acústico? Los neurinomas son tumores generalmente benignos en relación con los nervios bien dentro del sistema nervioso central, en ese caso se trata de los pares craneales, o bien localizados en la periferia del sistema nervioso central a lo largo de todo el organismo. Estos tumores dan lugar inicialmente a pérdida de audición, vértigos, posteriormente a disminución de la sensibilidad en la cara y a continuación, según el tamaño que vayan alcanzando, dan lugar a problemas de estabilidad. ¿En qué consiste el tratamiento mediante radiocirugía? La radiocirugía consiste en una tecnología que permite administrar en una sola sesión una dosis muy elevada de radiación un completo tratamiento de radiocirugía. Normalize permite una radiación muy concreta de radiación, intentando extraer dosis de radiación elevadas en la periferia. De esta manera es mucho más fácil una posterior cirugía en caso de que sea necesario. ¿Qué ventajas ofrece frente a otros tratamientos? Primero, en que se trata de un procedimiento no invasivo que evita el riesgo inherente a toda intervención en los pacientes. También, de esta manera, se evita el daño a las estructuras periféricas que es preciso llevar a cabo en algunas intervenciones, especialmente en el caso de los neurinomas, podemos evitar el daño al nervio facial, que está muy arriba estos tumores y que en un porcentaje elevado de casos se afectan después de una intervención convencional. Además, en aquellos pacientes que conservan la audición, podemos hasta en un 70% de casos mantener una audición útil en estos pacientes. Aquí está el caso de un neurinoma de un determinado tamaño que se quedó un pequeño resto adherido al nervio facial. Si se hubiese estimado este resto, el paciente hubiese desarrollado una parálisis del nervio facial. En un segundo tiempo, tratamos estos restos evitando que crezcan de nuevo trastornos. ¿Puede aplicarse para tratar todo tipo de tumores, sea cual sea su tamaño o tipología, o hay algún caso en el que no pueda aplicarse? Se pueden tratar lesiones hasta de 5 centímetros
electrónicos más grandes que esta lesión, pero en base a que aumente el volumen de esta lesión, las posibilidades que hay de conseguir un control tumoral, es decir, evitar que crezcan, incluso conseguir una reducción de las mismas son menores. ¿La radiocirugía tiene algún tipo de efecto secundario? Los efectos secundarios de esta tecnología se cifran esencialmente en la infección persistente, en los casos en los que crece el tumor a pesar del tratamiento. En estos casos los pacientes tienen que ir a una cirugía aproximadamente el 50% de situaciones. Otro tipo de efectos secundarios están relacionados con una reacción del tejido periférico que se llama edema. En concreto, los pacientes tratados de más de nuestra experiencia, son algo más de 900 pacientes aproximadamente desarrollan un edema desde un 5% de casos. La mortalidad ha sido nula. Por último, en los adenomas existe un 2% de casos que desarrollan una hidrocefalia después del tratamiento. Hidrocefalia significa que se dilatan las cavidades que contienen líquido cefalorraquídeo dentro del cerebro llamado. En caso de ser así, en las 3/4 de los casos hay que poner lo que se llama una válvula. La conexión entre estos ventrículos generalmente también para la absorción de líquidos. Se trata de una intervención sencilla en el mundo de la neurociencia. Listo, ¿se vio? Vamos a ver, 58. Entonces las complicaciones evidentemente son el derrame de líquido cefalorraquídeo, la pérdida de audición, que exista una debilidad de la musculatura facial, que quede un tinnitus persistente, que se produzca desequilibrio en el paciente, que tenga cefaleas persistentes, que se haya producido una infección y nos dé una meningitis, o que se dé un accidente vascular cerebral o sangrado cerebral. Listo, muchachos. Entonces, el próximo jueves, nuestra última clase, y ya procederíamos al examen, a nuestro examen parcial. ¿Alguna pregunta? No, ahorita ninguno. Ok, cuídense mucho, nos estamos, a ver, tenemos 6 minutos. ¿Algo más? ¿Alguna duda de lo que hemos expuesto anteriormente? Entonces preguntaremos, ¿qué haríamos si nuestro abuelito nos dice que hay una disminución en la audición? ¿En qué cosas pensaríamos? En una presbiacusia, doctor. Una presbiacusia o un tapón de cerumen también, ¿de acuerdo? Yoshimi ya nos abandonó. Uh-huh. Ya, entonces evidentemente necesitamos hacer un examen, una otoscopía para evaluar si es que hay un tapón de cerumen o se trata pues de evidentemente una presbiacusia, ¿no? Porque muchas veces nosotros retiramos el tapón de cerumen y el paciente vuelve a escuchar y no tiene mayores problemas, no va a tener que utilizar un audífono, no va a tener que pensarse en una ayuda auditiva para poder seguir escuchando, ¿no? Ahora, lo que sí tenemos que recomendar a la familia es de que a todas las personas mayores que tienen esos déficits de percepción de los sonidos, les tenemos que hablar pausadamente, un poquito más alto,
casi silabeando las palabras para que la transmisión hacia la corteza cerebral pueda ser la adecuada y ellas puedan entender lo que les estamos tratando de decir, ¿no? Porque a veces normalmente los jóvenes, los niños, ¿no? Hablan muy rápido, entonces el abuelito ahí se siente desorientado, no sabe qué es lo que escuchó, entonces se preocupa, se pone triste y empieza pues a aislarse incluso del mismo entorno familiar. Ese es el asunto. Entonces eso es lo que tenemos que cuidar en las personas de la tercera edad, ¿no? De que no se desintegren del núcleo familiar, sino que al contrario, que tienen que estar más acompañados por nosotros, porque lamentablemente es una etapa de la vida donde las funciones van disminuyendo y bueno, les va a traer pues la desventaja de no poder comprender todo lo que nosotros estamos hablando, ¿no? Así es. Listo, jóvenes, cuídense, nos estamos viendo siguiente jueves. Gracias, doctora. Buenas tardes. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Un favor. Dime. Doctorita, ya muy lista, pero yo recién me estaba conectando porque no cargaba mi Meet. Y ya cuando empezó la clase recién entré, doctorita. No sé si podría considerarme, por favor. Ya, ok, no hay problema. Muchas gracias, doctora, por su comprensión. Listo. Que lo demuestra que hay problemas. Así están terribles. Sí. Ok. Gracias, doctora. Sí, sí, listo. Ok, cuídense, hasta luego, nos estamos viendo. Buenas tardes, doctora, gracias. Buenas tardes, hasta luego.